No buscar X palabra en Google fue y todavía es un tipo de publicación donde se advierte al usuario de no buscar ciertos términos en esta plataforma o al contrario, intenta engañarlo para que busque dichos términos. Algunos de los que se popularizaron en su época fueron Blue Waffle, el cual arrojaba resultados de genitales femeninos infectados por algún tipo de bacteria, Goatsy, que consistía en una imagen de un hombre estirándose el con ambas manos, Two Girls One Cup, que llevaba el famoso video con el mismo nombre, y los ejemplos parecen ser infinitos. En la actualidad el formato se ha actualizado ligeramente a memes donde se juega más con la curiosidad, con publicaciones del estilo "no busquen el nombre del gato de Lovecraft, peor error de mi vida". Los episodios perdidos son un estilo o subgénero de creepypasta específico que se popularizó entre el 2009 y el 2012, con varias historias fielmente recreadas, popularizadas incluso por estas mismas recreaciones, haciendo creer a muchos que se trataban de episodios reales en aquellos ingenuos años. El famoso video del ratón es una de estas historias, que casi se pueden categorizar mejor como leyenda urbana en lugar de creepypasta. Originalmente esta fue publicada en el tablón paranormal de 4chan. El Anon comentó rumores sobre la existencia de un cortometraje inédito de Mickey Mouse, que consiste en 3 minutos de un loop continuo donde solo se veía a Mickey caminando hasta que la pantalla se oscurecía al final. El cortometraje fue digitalizado y copiado a DVD, durando esta versión 9 minutos y 4 segundos. La susodicha versión contenía al final imágenes sin sentido, finalizando con un texto en ruso que se traducía a algo como "la visión del infierno atrae a sus espectadores de vuelta". Todo esto, por algún motivo, provocaba en el espectador una respuesta violenta, llevándolo a acabar con su propia vida. La historia termina advirtiendo que, de encontrar un archivo bajo el mismo nombre, este no debe ser visto, pidiendo incluso al autor que se le notificasen de encontrarlo, ya que él también estaba buscando una copia. Cuando un usuario subió una recreación de lo que el post narraba, la historia se viralizó, y durante mucho tiempo hubo muchas personas que creyeron que esta historia fue real, pues no había manera de identificar cómo esto había sido recreado exactamente. La única respuesta parecía ser que efectivamente sí era algo real. A partir de esta creepypasta se estableció un subgénero dentro de los creepypastas, el llamado episodio perdido, una historia que suele contar con la existencia de un metraje jamás visto o lanzado al público de cualquier serie o franquicia. En las mismas suelen repetirse varios clichés, como que los personajes lenguaje vulgar, sangre hiperrealista y un largo etcétera. Los ejemplos más famosos y de relativa calidad que se pueden dar serían Red Mist y Dead Bart. Eyeless Jack es una creepypasta derivada de una imagen que fue publicada en DeviantArt, donde se ve desde la perspectiva de alguien acostado en una cama a una criatura sin ojos observándolo. La imagen fue publicada en un hilo de 4chan dedicado a Nightmare Fuel, o combustible de pesadillas, un concepto similar a las imágenes malditas. Posteriormente, alguien escribiría un relato basado en la imagen, donde un chico escucha ruidos extraños por la noche y al día siguiente despierta con la cara cortada. Al llegar al hospital, descubre que no solo le cortaron el rostro, sino que además le quitaron un riñón. La noche siguiente vuelve a ser atacado, pero esta vez logra tomar una foto y huir antes de sufrir mayores daños. Y de ahí la fotografía de la silueta oscura sin ojos. A partir de esta se crearon diferentes versiones que daban origen al monstruo, diciendo que era un humano común y corriente que fue sacrificado por un culto, convirtiéndolo en una criatura que necesita alimentarse de órganos humanos. Y en otra solía ser un soldado que luchó en la Segunda Guerra Mundial, acabando por quitarse la vida a causa de la muerte de toda su familia y el estrés postraumático. En 2010 se popularizó en internet una captura de pantalla de una versión alfa de Minecraft. En ella se veía un mundo con distancia de renderizado mínima, luciendo una niebla extrema. A varios bloques de distancia se podía reconocer un mob igual a Steve en todos los sentidos, exceptuando el hecho de que tenía ojos blancos. Se tiene constancia de que la primera mención del mob con el nombre de Herobrine es del 30 de agosto de 2010 en los foros de Minecraft. En este hilo, junto
Junto a la captura de pantalla con el mob, se contaba una historia donde el jugador, tras crear un mundo, reconoció a la criatura en la lejanía, la cual desapareció cuando intentó seguirla. A lo largo del mapa, halló construcciones extrañas nunca antes vistas de forma natural. Al intentar crear un hilo sobre su experiencia para saber si alguien más lo había visto, su publicación fue borrada y recibió un mensaje privado de un usuario con el nombre de Herobrine, el cual presuntamente era el hermano de Notch, el creador original del juego. Desde entonces el mob se viralizó. Miles de personas contaron sus experiencias, lo utilizaron para explicar todas las anomalías del juego, crear historias de terror, mods de terror e incluso hasta la versión 1.16.2 del juego. En los registros de cambios de cada actualización se mencionaba que había sido removido del juego. Un dato menos conocido es que antes de que Herobrine se estableciera como personaje, existía otra leyenda dentro del mundo de Minecraft, White Eyes, el cual hablaba de una criatura con ojos blancos que acechaba en las cavernas. El origen de esta publicación se debía a un bug del renderizado del borde de los bloques, dejándolos en blanco. Jeff the Killer es una de las primeras creepypastas populares de internet, originándose la primera historia relativa a la imagen el 3 de octubre del 2008. La imagen en cuestión se cree que fue posteada por primera vez en el sitio japonés peya.cc, donde habían dos versiones diferentes de la misma fotografía. Para el 2007 la imagen comenzaría a ser utilizada en videos de terror y en el 2008 se popularizaría en el mundo occidental cuando el usuario Killer Jeff posteó la imagen en Newgrounds, afirmando que era una foto de él mismo. El usuario Ceseur crearía luego la primera versión de la historia, la cual curiosamente no es la más popular. En esta versión, Jeff simplemente sufrió un accidente quemándose el rostro con ácido mientras movía cosas en su baño, quedando desfigurado por las quemaduras y perdiendo posteriormente la cordura al ver su rostro. Así se convertiría en un asesino serial. Con los años ganó popularidad, especialmente para los videos y sitios web del tipo Screamer, como Gifura o Ane.jpg. Con el pasar de los años, Jeff the Killer dejaría un legado de más de 200 creepypastas derivativas, siendo la más popular Jane the Killer y Nina the Killer, historias que, en general, protagonizaban personajes del tipo Mary Sue. En la actualidad existe un amplio debate aún sin concluir sobre el origen de la fotografía, ya que se desconoce quién la creó y cómo la creó. El catálogo Mandela es una webserie de tipo terror analógico iniciado en el 2021 por Alex Kister. La serie se ambienta entre los inicios de los 90 y fines de la década del 2000, influyendo la tecnología analógica e internet antiguo en su estética y ambientación general. La trama central gira en torno a la vida de los residentes del estado de Mandela en Wisconsin, los cuales se ven amenazados por la presencia de seres sobrenaturales llamados alternos, unas criaturas la mayor parte del tiempo incorpóreas, las cuales torturan psicológicamente a los habitantes del condado con el fin de llevarlos al... La característica principal de los alternos, además de su capacidad para trastornar la conciencia y manipular los medios audiovisuales para manifestarse, es su habilidad para robar la identidad de las personas y cambiar su forma. Es gracias a esto que la trama se dispara realmente hace milenios, pues los alternos se ven liderados por una entidad potencialmente demoníaca que se hace pasar por el ángel Gabriel para engañar a los seguidores de Dios. La serie fue tan popular que se considera una de las responsables del gran boom que tuvo el género de terror moderno, el llamado terror analógico. Los juegos malditos, poseídos o alterados de cualquier forma son el centro de varias creepypastas populares. Entre las más famosas podemos contar Godzilla Monster of Monsters o NES Godzilla, Sonic.exe, Tales Dolls, El Síndrome del Pueblo Lavanda y Lost Silver. Con el pasar de los años, este subgénero de creepypastas ha tenido toda clase de variaciones: juegos poseídos por demonios y personas muertas, juegos con una mecánica o característica que hace daño al jugador
jugador de forma pasiva, ROMs modificados por usuarios para causar terror, impresión o manipular a las personas, juegos enteros creados por asesinos para presumir sus asesinatos, etc. En los años recientes, estas historias han tendido a intentar reflejar un aspecto más realista, dejando de lado los elementos evidentemente sobrenaturales por las modificaciones de software, con fines varios como los ya descritos. Entre algunos ejemplos se encuentran Nully Single, En las entrañas del cartucho, y Stalker, Horrors of Chernobyl. No Sleep es una comunidad de Reddit creada en el 2010 con el fin de que los usuarios de la plataforma compartieran sus experiencias aterradoras, paranormales o sobrenaturales propias. Los hilos más conocidos suelen seguir formatos como las reglas para tener pijamadas de mi amigo son muy bizarras. Mi abuelo me dio una lista de reglas extrañas. Historias de reglas anómalas para trabajos o cosas generales. O relatos específicos de personas que han visto eventos paranormales en sus trabajos, como alguien que trabaja para una agrupación religiosa notando algo raro con un nuevo miembro, llamadas más aterradoras de emergencia o cintas de seguridad extrañas. Naturalmente la mayoría, si no es que todas, son relatos de ficción. El Siren Head es un críptido ficticio creado por Trevor Henderson el 18 de agosto del 2018. La publicación original contaba una breve historia de una pareja que, visitando un cementerio, encontró lo que parecía ser una pieza de arte bizarra de la cual la policía todavía no había sido identificada. Cuando el poste semi-humanoide comenzó a moverse y emitir ruidos y palabras sin sentido desde las sirenas en lo que debería ser su cabeza, la idea cambió por completo. Según la mitología de la criatura, esta podría haber existido desde los orígenes de la humanidad, ya que hay pinturas antiguas que lo representan. Se destaca por su altura, alcanzando los 12 metros, y la presencia de varias sirenas capaces de emitir toda clase de sonidos, desde ruido blanco hasta imitar animales o humanos. Debido a su complexión esquelética, suele camuflarse en los bosques al esconderse entre los árboles, haciéndose pasar por uno. La criatura fue un fenómeno que se popularizó con extrema velocidad por internet, creándose relatos alternativos, videos, juegos y mods que lo incluían en diferentes juegos ya hechos. Por su naturaleza, intentó implementarse dentro de la Fundación SCP como un objeto anómalo, pero fue rechazado, formando parte del elenco de criaturas sobrenaturales del autor original. En cierto modo, por su popularidad y propagación rápida, fue casi un Slenderman moderno, lo que nos lleva al siguiente punto. Slenderman es tan popular que casi ni necesita presentación. En junio del 2009 se abrió un hilo en el foro de Something Awful donde se instaba a los usuarios a compartir fotografías editadas en Photoshop a modo de competencia. Entre las decenas de imágenes, las que más llamaron la atención fueron dos fotos creadas por Eric Knudsen bajo el nombre de Victor Surge. En ambas fotos en blanco y negro podían verse un grupo de niños y escondido en la oscuridad una figura humanoide extremadamente alta, desfigurada y con tentáculos. Las fotos venían acompañadas de cortas descripciones que brindaban contexto. La primera leía: no queríamos ir, no queríamos matarnos, pero su persistente silencio y extendidos brazos nos horrorizaban y calmaban al mismo tiempo. 1983. Fotógrafo desconocido, se presume muerto. La segunda le da el nombre a la criatura, describiendo que el día que fue tomada, 14 niños desaparecieron a causa de algo llamado Slenderman, un hombre delgado. El hilo no tardó en dedicar toda su atención a este personaje. Nuevas ediciones fueron publicadas y pronto varios otros usuarios comenzaron a usar su semejanza para nuevas historias. Según Victor Surge, el personaje venía del horror cósmico de Lovecraft, los reportes de gente sombra, las criaturas de la niebla, los trabajos surrealistas de Burroughs y principalmente esa bestia insidiosa de Zach Parson. Un enorme culto se desarrolló en torno a la figura de Slenderman, llenando internet de fanarts, cosplays, escritos en formato de creepypasta, ediciones fotográficas y de video, y la creación de varias webseries y juegos de realidad alternativa donde el antagonista principal era este mismo personaje. El pico de fama de la criatura llegó entre 2012 y 2013, con el desarrollo de varios videojuegos,
capítulos, siendo el principal Slender las 8 páginas y más tarde Slender The Arrival. El personaje tiene tantas interpretaciones que en la actualidad se diferencian los mitos originales de la visión contemporánea del personaje. Smile.jpg, también conocido como Smile Dog, es una creepypasta clásica de internet surgida en 2008 en el tablón paranormal de 4chan. La historia resumida rápidamente cuenta la existencia de una imagen en la que se ve a un perro husky siberiano con dientes humanos mirando a la cámara, con una mano ensangrentada en el fondo. La visión de dicha imagen lleva a las personas a la locura, soñando con la entidad de la foto, repitiendo la frase "difunde la palabra", para que la fotografía llegue a más personas, esparciendo de ese modo aún más dicha maldición. Existen varias versiones de Smile.jpg, pero la más antigua registrada se muestra como una foto Polaroid con una huella ensangrentada. A mediados del 2016, en la ciudad de Ginza, Japón, se hizo una exposición del artista Keisuke Aizo y se publicaron fotografías de su obra. La más importante fue una basada en el yokai Ubume, un fantasma japonés el cual suele representarse como una mujer que murió durante el parto. La fotografía de la escultura se difundió masivamente en 2018, asociándose con un reto online, la cual instaba a los adolescentes a cometer actos que incluían ataques violentos contra los demás o a uno mismo. El reto se difundió como el Momo Challenge, y aunque los medios abarcaron el tema masivamente, no se pudo confirmar que ningún niño, adolescente o humano saliese herido como resultado de cumplir un reto del usuario, siendo el terror mediático exclusivamente provocado por los medios de información más que el propio Momo. Eventualmente, en el 2019, el artista original afirmó que la escultura se había deteriorado y por lo tanto la maldición de la criatura se había terminado. Como muchas otras leyendas de internet, todo comenzó en el tablón paranormal de 4chan en 2007, cuando un usuario, posteriormente identificado como Wesley William, escribió una especie de relato autoconclusivo en formato de archivo sobre un objeto que sería llamado SCP-173. Esta breve y sencilla publicación comenzó lo que sería la comunidad de escritores de terror y ciencia ficción más grande de internet. La Fundación SCP pertenece a un universo literario donde existe una organización que investiga y contiene las cosas paranormales o inexplicables del mundo. Las obras creadas por los autores del SCP se desarrollan en su mayoría en un formato de archivo de investigación sobre el objeto de estudio, que puede ser desde una estatua humanoide que se mueve cuando dejas de mirarla y te rompe el cuello, hasta el mismísimo Dios. A lo largo de los años, la comunidad anglosajona ha escrito más de 7000 archivos y su popularidad ha desencadenado una multitud de juegos y proyectos diversos. La noche del 22 de noviembre de 1987 sucedió uno de los secuestros de señal más famosos de la historia, el incidente de Max Headroom. A las 9 de la noche, durante el segmento de deportes de un programa de noticias local, la transmisión se vio interferida por un hombre con una máscara del personaje de Max Headroom, un presentador de televisión generado por computadora. Durante 17 segundos, el secuestrador de la señal se quedó parado sin decir nada, con solo el sonido de un ruidoso zumbido de fondo. La transmisión regresó a la programación habitual, pero 2 horas después la señal de otra estación fue interferida, durando esta nueva interferencia un total de 90 minutos. El comunicado que el hombre tenía que hacer no parecía ser de ninguna relevancia, pues solo hizo referencias al personaje y quejas casi aleatorias sobre los nerds. Los últimos minutos mostraban al secuestrador de la señal enseñando el trasero de perfil mientras una mujer con una disfraz de mucama y una máscara lo azotaba con un matamoscas. La máscara de Max fue sostenida frente a la cámara un rato mientras el hombre gritaba: "Oh no, vienen a atraparme, haz que pare". A pesar de que los estatutos de la limitación del crimen vencieron en 1992, nadie se ha adjudicado culpable por el incidente, y hasta la fecha se desconoce por completo la identidad de Max Headroom y sus co-conspiradores.
Los backrooms son un fenómeno de internet comenzado como una creepypasta en el tablón paranormal de 4chan. Acompañado de esta imagen venía un texto que decía: si no tienes cuidado y te sales de la realidad en las áreas equivocadas, terminarás en los backrooms, donde no hay más que el olor a la alfombra húmeda, la locura del amarillo monocromático, el interminable zumbido de las luces fluorescentes y aproximadamente 600 millones de millas cuadradas segmentadas de manera aleatoria, en las que puedes quedar atrapado. Dios te libre si escuchas algo deambulando por ahí, pues puedes estar seguro que él ya te escuchó. El post se viralizó rápidamente a través de las redes y aunque a la fecha se ignore el origen de la fotografía, el concepto fue entendido rápidamente por los usuarios. Al igual que en las creepypastas anteriores como Slenderman o la SCP, los backrooms se convirtieron en un escenario perfecto para diversas webseries de terror y videojuegos, siendo las recreaciones más populares la serie de Kane Pixels sobre los backrooms y el videojuego Escape the Backrooms e Inside the Backrooms. Con el tiempo, el concepto se ha desarrollado creando trabajos derivativos que hablan sobre las criaturas y niveles de los diferentes backrooms, algo que rápidamente degeneró en que los fanáticos originales de la creepypasta se resintieran de la misma, señalando que el terror no se hallaba en las posibles criaturas o amenazas, sino en un terror más profundamente psicológico. Candle Cove, como otras historias narradas en este nivel, es una de las más famosas y prominentes, pues ha sido incluso adaptada en una antología estrenada en el 2016. La historia fue publicada en el sitio Iker Falls el 15 de marzo de 2009, una página tipo blog donde varios autores publicaron sus relatos enfocados en ciudades ficticias del condado de Mason en West Virginia. Candle Cove se leía como un hilo de foro ficticio Net Nostalgia, donde varios usuarios preguntaban si alguien recordaba una serie de televisión bajo el nombre de Candle Cove, emitida en los 70s en el canal 58, en el área metropolitana de Huntington y Ashland. Pronto varios usuarios recordaron la serie, comentando diferentes detalles, como que la protagonista era una niña llamada Janice, la cual imaginaba que era amiga de marionetas pirata. En lo que el hilo se desarrolla, los detalles sobre la serie se van volviendo cada vez más oscuros, recordando los personajes del Robapieles, un esqueleto pirata que vestía prendas hechas con los pieles de niños, o un episodio que consistía únicamente de las marionetas gritando y agitándose mientras Janice lloraba. La historia concluye cuando la persona que hizo el hilo original cuenta que, al preguntarle a su madre si recordaba aquel programa que veía de niño, ella solo responde que la televisión solo emitía estática cuando él decía estar viendo Candle Cove. Abandonado por Disney es una creepypasta que en la actualidad cuenta como una pequeña franquicia de historias ambientadas alrededor de un complejo abandonado de Disney basado en el libro de la Zelda, llamado Treasures Island. La historia se cuenta a través de la perspectiva de alguien que investiga la zona abandonada de la isla de las Bahamas, otorgando detalles bizarros y surrealistas sobre el estado actual de las instalaciones. Al final de la historia, el protagonista tiene un encuentro con una criatura descrita como Mickey Mouse, pero en tamaño humano y con colores negativos. Desde su publicación en diciembre del 2012, se han creado otros 3 relatos sobre este parque temático, un par de sugerencias, una precuela escrita como cartas dejadas en el buzón de sugerencias del parque, Habitación Cero, donde el mismo protagonista del primer relato dice sentirse perseguido desde que abandonó la isla, y Corruptus. En enero del 2015 se lanzaría un fangame de Five Nights at Freddy's con la temática de la creepypasta, donde debemos defendernos de las mascotas corruptas del parque, y en el 2020 se relanzaría un reboot de la franquicia, esta vez con mayor calidad y recibiendo una secuela en noviembre del 2023. Mr. Mix fue un supuesto juego educacional para niños centrado en la escritura. El gameplay consistía en escribir los ingredientes que un extraño chef obeso le pedía al jugador, escribiendo cierto número de palabras por minuto. Aunque el juego contase con 6 niveles, nadie había podido pasar del 5º nivel, que requería escribir 500 palabras por minuto. Los pocos jugadores que habían experimentado el juego reportaban tener pesadillas con el chef. Años más tarde, un grupo de hackers decide crear un programa que cumpla los requisitos
requisitos del juego para pasar de nivel, causando que el juego se crashee y comience a liberar archivos basura en la carpeta de Windows, así como fotografías grotescas de rostros deformados y gente gritando en agonía con los ojos ensangrentados. Tras esto, el grupo de hackers descubre un sexto nivel. Sin embargo, ninguno se atrevió a decir lo que ahí vieron, y en 2 meses todos los miembros del grupo desaparecieron. La historia termina con la detención de uno de los hackers 2 años más tarde. Este se encontraba vestido como chef y el hacker intentó secuestrar a una niña de 8 años. Nunca se pudo concretar qué pretendía con el secuestro, pues durante los interrogatorios lo único que decía era: "Shh, soy Mr. Mix". Polybius era una leyenda urbana de la época de los arcades, que mezcla en su trama el mito de los hombres de negro y el pánico por el peligro que suponían los videojuegos para los niños. Los escépticos e investigadores del tema no tienen claro cuándo comenzó esta leyenda exactamente, pero se cree que una serie de eventos separados e inconexos podrían haber dado lugar al nacimiento de Polybius. Según la leyenda, Polybius era un juego de estilo puzzles y space shooter de estética abstracta del cual solo existían 2 arcades en el área de Portland y sus alrededores. El arcade solía ser visitado por hombres vestidos con abrigos negros, quienes extraían los registros del juego. Tras jugar dicho juego del arcade, se reportó que los jugadores inexplicablemente comenzaban a sufrir desórdenes varios del sueño, amnesia y otros traumas psicológicos, así como provocar ataques epilépticos. Al mismo tiempo, se generaba un efecto adictivo. Según los dueños de los locales donde estaban Polybius, los hombres de negro debían pertenecer a alguna organización paramilitar tecnológica, y lo que buscaban periódicamente era recolectar información sobre los efectos sobre las personas. ¿Con qué fin? Probablemente control mental, comparando la conspiración de Polybius con experimentos como el MK Ultra. No se tiene constancia de que Polybius y su creadora, Sinneslochen, que traducido libremente en alemán como extinción sensorial, hayan existido nunca, teorizándose que realmente de haber existido algo como Polybius debía tratarse de una arcade alemana extremadamente extraña llamada Polyplay, la cual presenta una colección de 8 juegos, entre ellos un space shooter y uno de puzzles. Sobre los eventos separados que podrían haber influido en la creación de la leyenda, 2 niños sufrieron efectos negativos tras jugar 2 arcades distintos el mismo día en Portland en 1981, sufriendo uno una migraña tras jugar el Tempest y otro de dolor estomacal tras jugar el Asteroids durante 28 horas. Pocos días después, el FBI allanó varios centros de arcade sospechando que los dueños estaban utilizando las máquinas para apuestas, monitorizando los registros de los juegos en búsqueda de evidencia que demostrara alguna manipulación fraudulenta. Estos sucesos inconexos se habrían fusionado perfectamente para establecer la base de la leyenda de Polybius. Salgo se puede considerar como precursor de los memes curts, void memes o surrealistas. Los edits comenzaron el 27 de julio del 2004 en los foros de Something Awful, cuando el usuario Gunshmorky subió varias versiones modificadas de las tiras cómicas de Nancy y Archie, añadiendo en 2 de ellas las palabras salgo, proseguidas por eventos turbios como la deformación de la realidad misma. El concepto se viralizó por el 2008, con la publicación de más viñetas, esta vez por un usuario distinto, quien introdujo a Salgo en un cómic de Garfield y del cómic web Ctrl-Alt-Delete. Pronto se estableció que Salgo era la corrupción de la inocencia y la normalidad. Según el creador original, aunque muchos describen a la entidad como algo Lovecraftiano, nunca pretendió que lo fuese, siendo simplemente una invención horrible simbolizando la llegada de un terror inminente. Entre el 2010 y el 2011 alcanzó su pico de popularidad, creándose el Salgo Text, un tipo de texto que abusa de una característica del Unicode que permite combinar múltiples caracteres en una línea vertical, creando un texto desordenado y caótico. Como una aparición personal curiosa, el 23 de octubre del 2011 se subió a Something Awful una animación que retrataba cómo la influencia de Salgo perturbaba varias series animadas, como Charlie Brown y Garfield, algo similar a lo que varios años más tarde haría el piloto de Peavy con la oscuridad corrompiendo varias series animadas infantiles.
The Rake es la creación colectiva de un 4chan primitivo. A fines del 2004, los usuarios del tablón random se dieron la tarea de crear un nuevo monstruo, una tarea que fue llamada Operación Crawler. Las ideas llovieron hasta dar una vaga forma a la criatura final, un ser humanoide de 1,80 m aproximadamente, el cual casi siempre se desplazaba a 4 patas, con la piel extremadamente pálida y una semblante sin casi características faciales, teniendo solo 3 ojos verdes, 2 a cada lado de la cabeza y 1 en el centro de la frente. Con la idea básica, el futuro críptido comenzó a sufrir una serie de cambios en sus diseños hasta alcanzar la forma que conocemos hoy en día, una bestia de piel grisácea como un muerto, 2 ojos ligeramente más grandes que los humanos, sin nariz, con una boca pequeña que se abre masivamente al atacar y las largas garras como rastrillos. Una de sus primeras apariciones en un relato propio fue en un blog personal del usuario Brian Somerville de Something Awful. En el relato se explicaba la mitología de la criatura, describiendo cómo acecha a las personas desde el siglo XII, siendo documentado por primera vez en 1691. El críptido se volvió popular en años posteriores entre 2008 y 2010, años en los que las fotografías y ediciones del monstruo en distintos bosques o suburbios se viralizaron al punto de aparecer en las noticias. Probablemente su aparición más popular es en la webseries Everyman Hybrid, que, aunque esté centrada principalmente alrededor de Slenderman, The Rake hace un par de apariciones estelares en algunos episodios. En una época donde YouTube era más inocente y sus usuarios más susceptibles, se esparció la leyenda urbana del usuario 666, un canal de YouTube maldito el cual subía contenido perturbador. Al romper las normativas de YouTube, el canal y sus videos fueron eliminados, pero debido a alguna influencia paranormal, al recargar la página del usuario varias veces, existía la posibilidad de acceder a sus videos malditos, desencadenando una tormenta de eventos paranormales sobre el espectador de los videos. Naturalmente, el mito era falso, y el video que recreaba el método para invocar al usuario de 666 no era más que una animación creada por el usuario Piropito, o Nana825763. Originalmente la historia sucedía en Nico Nico Duga, una web de videos japonesas, adaptándose 2 meses más tarde, en febrero de 2008, una versión donde los videos malditos estaban alojados en YouTube de mano del mismo creador. La huella inhumana es una leyenda urbana esparcida en 2012 sobre la desaparición de una estudiante de la Universidad de Edimburgo, Pensilvania. Según los hechos presentados, Elizabeth Hetzler desapareció de su dormitorio en un 3er piso la noche del 12 de febrero del 2012. Su compañera de cuarto dijo no haber oído ningún sonido extraño durante la noche, y al despertar, continuó su día con normalidad, asumiendo que Elizabeth había salido más temprano. Al ver la huella en la ventana, supo de inmediato que todo lo que Elizabeth había estado diciendo era verdad. En los días previos a su desaparición, la desaparecida comentó a sus amigas que se sentía observada, como si alguien la persiguiese por el campus. Lo extraño del caso no es que la joven desapareciera sin dejar rastro, sino que en la ventana del dormitorio se encontró una huella negra de más de 30 centímetros dibujada en la ventana. La historia circuló por internet junto a la fotografía, supuestamente filtrada del departamento de policía que llevaba la investigación. Con el fin de hacer parecer la historia más real, también se editó una entrada con la fotografía en Snopes.com, un sitio web de fast-checking o comprobación de sucesos, la cual posteriormente fue desmentida por el mismo sitio web, declarando que nunca habían tocado el caso, afirmando que no era más que una creepypasta creada por la página de Tumblr de un usuario llamado Call Me Slendy. La foto de la familia Cooper es una de esas fotos de fantasmas que todos hemos visto por lo menos una vez en nuestras vidas, como la foto de Annabelle en una caja o alguna foto genérica de una monja translúcida en un hospital por algún motivo. A diferencia de la mayoría, la foto de la familia Cooper fue relevante por no poseer una explicación lógica o evidente aparente. La fotografía comenzó a circular en la red a finales del 2009, pero no recibiría una historia hasta mediados del 2013, donde un usuario añadió una descripción:
Cuando los Cooper se mudaron a su nuevo hogar en Texas, se tomaron una foto familiar con todos sentados alrededor de una mesa, pero en lo que tomaban la fotografía, un cuerpo cayó del techo. Otra versión de la misma fotografía relata una historia similar, solo que en esta un cuerpo no cayó física ni literalmente del techo, sino que simplemente se manifestó en la fotografía tras tomarla, como si el camarógrafo hubiese capturado un espíritu en la foto. Hay varias versiones de esta misma historia, pero todas cuentan algo similar. Aunque hoy se conoce a la familia a la que originalmente se tomó la foto, llamada Cooper, no Cooper, se desconoce cómo una foto de la familia llegó a manos de un desconocido y si está editada, quién la manipuló en primer lugar. En el 2003, un hombre muy sabio creó el sitio web Scary Maze Games, el cual contenía un juego consistente en 3 niveles en los cuales debías llegar a un punto rojo atravesando un sendero celeste sobre un fondo negro. Al completar el tercer nivel, un screamer con la cara de la niña del exorcista ocupaba toda la pantalla para asustar al espectador. El juego se viralizó cuando varios usuarios publicaron la reacción de horror y sorpresa de varios niños llorando al jugar dicho juego y también varios adultos. La pequeña araña en un tubo se subió. El caso de Camera Heads o I Killed the Camera Head es uno bastante único en el género de las creepypastas. El 8 de agosto del 2009, un usuario creó un muy breve hilo en el tablón X de 4chan preguntando a los usuarios si sabían lo que era un Camera Head. La pregunta venía a que el usuario, mientras caminaba de regreso a su casa, se encontró con una pila de rocas y un sobre roto con las siguientes líneas escritas: maté a un Camera Head, se llevó a Trevor, busca ayuda si no regreso. Al final del sobre y las rocas se encontró una cinta de video digital, la cual contenía en su mayoría estática. La historia termina aquí, dando lugar al debate. El creepypasta fue reposteado varias veces hasta que los usuarios perdieron el interés y quedó perdido durante varios años. Los únicos sitios donde la publicación había sido almacenada eran páginas actualmente inexistentes y los antiguos hilos paranormales de 4chan, de los cuales prácticamente no hay registro más allá del 2014. Desde entonces, varios usuarios anónimos intentaron buscar dicha historia, preguntando en foros si alguien recordaba los Camera Heads. El 18 de agosto del 2020 se publicaría en 4chan un video relacionado a la creepypasta, descubriéndose el presunto video de la cinta mencionada en la historia. Aunque la mayoría de los usuarios creían recordar que la historia contenía elementos de rompecabezas semejante a una RG, un par de meses después, un usuario de la Lost Media Wiki encontró una versión archivada de la creepypasta, la cual solo mencionaba el video encontrado y más nada, por lo que se descartó que fuese una RG y desde entonces su estatus como Lost Media ha pasado de perdido a encontrado. En todas partes al final de los tiempos, o Everywhere at the End of Time, es una serie de álbums musicales que retratan el deterioro cognitivo de una persona con la enfermedad del Alzheimer. Los álbums se lanzaron a lo largo de varios años para dar la sensación del paso del tiempo entre cada pieza, comprendida como un estado. El primer estado fue lanzado el 22 de septiembre del 2016 y pretende representar las primeras señales del deterioro de la memoria. La música suena con ruido blanco de fondo, como si fuese un fonógrafo, algo bastante adecuado ya que las piezas que componen el álbum representan segmentos de canciones de los años 20 y 30, alteradas mediante bucles, cambios en el tono y reverberación. Los títulos de algunas de las canciones pueden ser interpretadas con melancolía o nostalgia, como cosas que son bellas y transitorias, mientras otras apuntan más a la conciencia de la mortalidad propia. No nos quedan muchos días. El segundo estado es donde el personaje protagonista del álbum, el caretaker, se da cuenta de que algo está mal, pero se rehúsa a aceptarlo, tornándose las piezas musicales en algo más melancólicas y degradadas.
El tercer estado representa los últimos momentos en el que el paciente es consciente de su demencia, comenzando a perder la noción de sus memorias. La mejor forma en la que los estados pueden entenderse a lo largo de las 3 fases es mediante el tema central del álbum que más veces se muestrea, Heartaches. En el primer estado se puede oír relativamente claro solo un recuerdo ardiente. En el segundo se puede oír una versión más lenta y distante titulada ¿Qué importa cómo se rompe mi corazón? Para el tercer estado, los ruidos blancos predominan violentamente por encima de la melodía, perdiéndose y el corazón se rompe. Los siguientes 3 estados degeneran más las melodías hasta convertirse en ruido que da a la confusión y al horror, acabando con un último álbum donde predomina un sonido espectral del vacío, con música retumbando en la lejanía de forma inentendible. Al final se oye un coro y hay un minuto de silencio. Para el 2020 el proyecto musical ganó notoriedad en la internet gracias a la cobertura de varios youtubers hablando de la naturaleza inquietante pero empática de dicho álbum, catalogándolo como el álbum más oscuro jamás producido. Debido al género ambiental concordante con el crecimiento en popularidad del fenómeno de los espacios liminales con los backrooms y demás estéticas de internet, muchas de las composiciones siguen siendo utilizadas por varios creadores de contenido para ambientar sus videos. El Depositorio Humano es un cómic creado por Dylan Spencer en el 2013, reminiscente de No tengo boca y debo gritar. La tira muestra un yermo desolado habitado por robots, los cuales cazan a los humanos con el fin expreso de conectar sus cerebros a máquinas que identifican el mayor dolor insoportable para cada individuo. Una vez identificado dicho dolor, la experiencia es directamente aplicada a la conciencia de las cabezas cortadas y puestas en orbes para suprimir el ruido de los gritos agónicos eternos. Una vez ejecutado el proceso, los orbes son arrojados a un depósito lleno de orbes de dolor inimaginable. El 4 de noviembre del 2014, un video muy peculiar fue subido a YouTube desde el canal de That Poppy TV. Sería el primero de una larga serie de videos protagonizados por un personaje llamado Poppy, una joven pálida de cabello blanco que existe en un espacio igualmente blanco y prácticamente vacío. Los videos se caracterizaban por la extrañeza con la que actuaba Poppy, repitiendo su nombre continuamente o diciendo mensajes crípticos y sin sentido aparente. El canal ganaría amplia difusión tras la publicación del video de Soy Poppy, el cual en la actualidad tiene más de 20 millones de visualizaciones, y fue cubierto por multitud de youtubers en su época, desde PewDiePie hasta canales más enfocados en el terror como Nightmind. El personaje se convertiría en una sátira de la cultura pop, destacando su estilo inspirado en las obras de Andy Warhol, el surrealismo abstracto de David Lynch y la estética y humor de Tim Burton. A lo largo de sus videos se revelan más personajes, como un maniquí que entrevista a celebridades el cual tiene un problema de adicción y maltrata a su hijo, una albahaca en una maceta que es el mejor amigo de Poppy, y un esqueleto de plástico vendedor de drogas. Del mismo modo se desarrolla el personaje de Poppy, descubriendo que se trata de un androide que pretende ser humano, explicando en parte el por qué todos los videos son tan inquietantes, pues el estilo artístico juega mucho con el concepto del valle inquietante. Pronto, Poppy comenzaría a subir covers y luego se revelaría que realmente se trataba de una cantante, siendo además de un proyecto artístico con una crítica social o una campaña de marketing. En la actualidad, Poppy protagonizó un episodio de su propia serie en YouTube Red, ha firmado con múltiples discográficas, ha colaborado con la WWE y ha experimentado con un amplio espectro de música que abarca desde el nu metal, el rock alternativo, el metalcore hasta el dark pop. El tablón X de 4chan ha sido, desde su concepción, bastante polémico, pero no por las mismas razones por las que V o Paul son polémicas, o sea, por políticas o escenas vulgares, sino por las experiencias sobrenaturales presentadas por los usuarios. En este tablón se han originado una buena porción de leyendas urbanas y creepypastas del internet.
como la de Ben Drowned, la cual contaba la experiencia de un usuario con un cartucho anómalo de Zelda's Majora's Mask, o la historia del rostro de Dios, un hilo donde un usuario narró experiencias sobrenaturales que culminaron en el hallazgo de múltiples fragmentos de una imagen con un rostro rojo gritando. Algunas historias que se acercan más a la realidad y son por ello más perturbadoras son los relatos de un ex guardaespaldas de Jeffrey Epstein. Don't Hug Me, I'm Scared fue una webserie producida entre julio del 2011 y junio del 2016, la cual combinaba varios medios para contar su historia, desde live action y principalmente la utilización de marionetas hasta la animación tradicional, digital, flash y el stop motion. La serie se presenta en primera instancia como una serie para niños, utilizando motivos infantiles y colores vivos para llamar la atención, así como temas musicales para cada episodio. Sin embargo, durante el desarrollo de cada capítulo, las situaciones van degenerando hacia el horror y el surrealismo. Cada capítulo abarca un distinto momento de un mismo día y una temática diferente, las cuales son la creatividad, el tiempo, el amor, la tecnología, la dieta y los sueños. Aunque en principio estos son temas que se exploran en la mayoría de series infantiles para que los niños los entiendan, Don't Hug Me, I'm Scared satiriza los mismos programas educativos infantiles, tornando la creatividad en algo peligroso y que debe ser limitado, el tiempo en una carga impasible, el amor en una posesividad y adoctrinamiento, la tecnología en la basura pudre cerebros, la dieta en el consumo desmedido e insano y los sueños en pesadillas o realidades inalcanzables, jugando con la facilidad con la que conceptos tan complejos se presentan a los niños. Don't Hug Me, I'm Scared explora sus temáticas a través del existencialismo, el humor negro y el terror psicológico. Happy Appy es una creepypasta de casi 3 horas de duración, la cual narra las actualizaciones del único blog que registra la existencia de un show infantil llamado Happy Appy. Se considera una creepypasta derivada de Candle Cove, debido a la temática de un programa infantil perdido en la cual sucedían cosas perturbadoras. Entre ellas, Happy Appy, una manzana antropomórfica que conducía el show, mata niños en repetidas ocasiones. Cada episodio va volviéndose cada vez más sangriento, traspasando la realidad y comenzando a afectar al protagonista que realizaba las actualizaciones del blog sobre las situaciones del show y de su vida real, teniendo una suerte de doble trama, la de Happy Appy en sí misma y la del protagonista contra Forensic, un hombre con personalidad múltiple y el creador del programa, quien es también hermano del protagonista. La historia es profundamente absurda, conteniendo todos los clichés de los creepypastas de found footage o episodios perdidos, una innecesaria cantidad de giros argumentables y desviaciones de la trama principal, volviéndose más absurda con cada episodio, llegando a hacer alusiones a los atentados del 11 de septiembre. Debido a estos detalles, muchos consideran que se trata de una trollpasta, es decir, una historia deliberadamente estúpida y compleja. I Feel Fantastic, existiendo desde el 2004, fue popularizado en abril del 2009 cuando un usuario subió un video de Tara el androide cantando mecánicamente las palabras "Me siento fantástica". En la descripción el usuario relataba la leyenda griega de Pigmalión, un escultor que sufría un profundo asco al ver a las mujeres autodegradándose en su ciudad, acabando por repudiar a todo el género femenino, decidiéndose por crear a su propia esposa, una estatua que cobraría vida gracias al profundo amor que la profesaba. El usuario comparaba al creador de Tara con Pygmalion de la siguiente manera: quizás lo que vemos es un Pygmalion moderno. Para él, su voz apagada, la palidez de su piel y la comparable vitalidad en sus labios puede tratarse de la viva imagen de la mujer perfecta. Consideren el escapismo del creador. ¿A quién le parecería hermoso esto? ¿En la mente de qué persona es esto puro y digno de alabanza? ¿Nos estamos perdiendo de algo? ¿Quiénes somos para tener miedo o juzgarle? Puede ser que él la ame por completo. Quizás ella es más amada de lo que ninguno de nosotros podríamos desear jamás ser amados.
En la mente de su creador, ella es casi una diosa, la representación perfecta, no solo de la feminidad, sino del potencial humano definitivo, un ser perfectamente satisfactorio. ¿Cómo se siente esa clase de amor incondicional? ¿Cómo se siente ella? Pues fantástica. Los cortes a zonas boscosas y la descripción tan sobreanalítica llevaron a la creación de leyendas en torno a Tara, clamando que su creador era un asesino que usaba al androide para encubrir los gritos de sus víctimas, que las ropas que usaba Tara eran de las mujeres que asesinaba y que las locaciones vistas eran donde se hallaban los cuerpos. El 28 de diciembre del 2010, bajo el nombre de Mario, todo en mayúsculas, un usuario haría un aporte a la comunidad de Hackrooms de Super Mario World, subiendo su propia modificación del juego a Super Mario World Central. La descripción de la misma era bastante genérica y contenía faltas ortográficas que parecían indicar que el creador era de procedencia japonesa. Una vez dentro del juego, las rarezas empiezan a llamar la atención. Hay bloques de texto sueltos por todas partes con frases ominosas, como nunca regreses, Mario está haciendo de las suyas de nuevo, te odio, retrocede, ¿no has causado ya demasiados problemas? En el castillo sucede una batalla de jefe normal, pero al conquistar el castillo es donde la historia alcanza su punto de inflexión. Víctima número 1. Se encontraron los globos oculares. La víctima fue encontrada tirada sobre su alfombra. Causa de muerte desconocida. Se encontraron marcas de manos con huellas dactilares no identificadas por todo su cuerpo. Esta descripción de tono clínico describe el hallazgo de un cadáver altamente mutilado, y al analizar un documento de texto que venía en la ROM, se descubrió que este se trataba realmente de un archivo JPG, el cual, reconvertido a su formato original, daba como resultado la siguiente imagen. A partir de aquí comenzó un interminable juego de realidad alternativa, el cual nunca concluyó, centrándose los usuarios en encontrar el origen de la imagen de la víctima número 1, un objetivo que tardó 13 años, descubriéndose la foto original a mediados del 2023. Salad Fingers fue una de las primeras series web animadas en ganar notoriedad a escala mundial. Estrenada en julio del 2004, la serie sigue a un hombre perturbado de apariencia enfermiza, el cual tiene 3 largos dedos en cada mano y un gusto casi fetichista por frotar sus dedos contra superficies oxidadas. El mundo en el que se desarrolla la serie está dominado por elementos post-apocalípticos, sucediendo la mayoría de episodios en un yermo desolado donde ocasionalmente aparecen humanos u otros personajes igual de extraños que el protagonista. Concebido originalmente como una broma interna, Salad Fingers lleva casi 20 años activa y ha ganado el estatus de serie de culto debido a su estética surrealista y oscura. Welcome Home es un proyecto artístico multimedia iniciado en el 2022 que narra la investigación de un equipo en busca de un antiguo show de marionetas de los 70s llamado Welcome Home, producido por Playfellow Workshop, siendo esta la única serie lanzada por la productora. En 1974, sin ningún aviso o motivo establecido, el programa fue retirado de la televisión, y desde entonces nadie volvió a oír de Wally Darling, el conductor del programa, o de Playfellow Workshop. Según lo establecido, no se tiene ninguna constancia de que el show fuese archivado de ninguna manera, pero a lo largo de la investigación del equipo anónimo de fans, se van descubriendo pequeños fragmentos de información del programa y sus personajes. El proyecto tiene múltiples elementos interactivos, pues para descubrir la verdadera historia detrás del programa, uno debe rebuscar pistas en el sitio web que redirige a múltiples sitios diferentes, los cuales van revelando progresivamente una trama oscura, entendiéndose que tal vez Welcome Home era un mundo autosuficiente, siendo infectado por algo inentendible, un peligro que podría también afectar a nuestra realidad.
Aunque la literatura y el cine han aplicado esta estética desde hace años, el fenómeno de los espacios liminales se estableció cerca del 2019 en Internet, principalmente gracias a la popularidad de los backrooms en 4chan. Lo que hace perturbadora la visión de estos espacios es su familiaridad vaga, funcionando como un valle inquietante arquitectónico, donde todo parece estar intentando imitar una forma común, sin lograr entenderla, terminando por representar una imagen recursiva y extraña de algo que debería ser normal. El término es utilizado para describir lugares del día a día, como un parque infantil o una estación de servicio, desprovisto de su contexto, es decir, la presencia de personas yendo y viniendo continuamente. En lo que se refiere a la estética más que el fenómeno, los colores suelen ser sobresaturados o excepcionalmente opacos, emulando la percepción de algo lejano y antiguo. En general, las imágenes de espacios liminales representan lugares transitorios como corredores, hoteles, escaleras o zonas no habitadas, sino de paso continuo. Las personas sensibles a la visión de espacios liminales describen una sensación de nostalgia, melancolía e inquietud. El ejemplo más sencillo para entender estos espacios liminales son los propios backrooms, un espacio infinito repleto de pasillos vacíos donde dominan los tonos monocromáticos, el sonido de las luces fluorescentes y la certeza de que, sabiendo que estás solo, pareciera que hay alguien más contigo. ...23 de septiembre del 2013, un canal del nombre de WebDriver Torso comenzó a subir videos de forma ininterrumpida, todos prácticamente iguales, una combinación de rectángulos rojos y azules acompañados por sonidos de pitidos. Entre video y video publicado, podía pasar apenas un minuto hasta una hora. A mediados del 2014, el canal llamó la atención del público por su naturaleza tan bizarra, comenzándose a especular el motivo detrás del canal. Algunos hipotetizaron que formaba parte del programa de reclutamiento de Cicada 3301, otros que el canal cumplía una función similar a las emisoras de números utilizadas por agencias de espía, hasta decir que se trataba de una forma de contacto de vidas alienígenas. Al final, Google aclaró que ellos mismos habían creado el canal, funcionando como un canal de prueba automatizado para comprobar el rendimiento del sitio web. ¿Has soñado con este hombre? Una pregunta que se compartió hasta el hartazgo allá por el 2009, continuando su popularidad por varios años. En 2008, el sociólogo Andrea Natella creó un sitio web para compartir el fenómeno de This Man, según el cual, desde hace varios años, distintos individuos alrededor del mundo habían reportado la aparición de un extraño hombre en sus sueños, el cual fue esbozado por un psiquiatra que identificó el patrón de la aparición del mismo hombre en distintos sueños de personas sin relación alguna. El sitio web recibió más de 9.000 testimonios de personas diciendo haber visto a este hombre, y ese número no hizo más que incrementar con el pasar de los años. Cada vez que el rostro se compartía y viralizaba, la cantidad de testimonios aumentaba. El sitio web proponía 5 teorías diferentes, entre ellas la teoría del arquetipo junguiano, el cual implica que This Man forma parte de la imagen arquetípica del inconsciente que se manifiesta en sus sueños. La teoría religiosa, la cual explica que This Man podría ser Dios o un ángel. La teoría de que This Man fuese un onironauta capaz de manifestarse en distintos sueños a voluntad. La teoría de que la gente solo soñaba con This Man tras la exposición del mismo, como un virus memético. Y finalmente, la idea de que la gente no recuerda los rostros de los sueños, atribuyendo cualquier rostro onírico vago a This Man tras observarlo. La realidad es que This Man formó parte de lo que se llama publicidad de guerrilla, un tipo de estrategias y técnicas publicitarias que logran su propaganda a través de medios no convencionales en lugar de mediante las altas inversiones monetarias. A pesar de la confesión de su creador de que el fenómeno fue inventado y This Man basado en una fotografía de su padre, a día de hoy siguen habiendo personas que dicen soñar con este hombre. La pequeña araña en un tubo se subió.
La cultura underground presenta personajes muy pintorescos, prestando voz y escenario a quien quiera expresarse de cualquier forma artística. No es raro que los filmes o actos producidos por este movimiento contracultural terminen por ser deformados y malinterpretados, siendo el caso de Obedece a la Morsa. El 5 de octubre del 2007, el usuario Obeida Walrus subió a YouTube un video con la canción de la pequeña araña alterada, empezando normal, luego acelerándose y de pronto cortando a una secuencia de una mujer discapacitada bailando al tema invertido. Debido a las imágenes utilizadas durante los primeros años de la publicación del video, se crearon todo tipo de leyendas en torno a quién era la mujer y cuál era el propósito del video, diciéndose que contenía múltiples mensajes subliminales. Con el pasar del tiempo se descubriría que la mujer del video fue Sandy Crisp, una actriz, cantante y drag queen transexual estadounidense. Su discapacidad se debía a haber sufrido de polio en la infancia y de múltiples malas prácticas. El metraje de Obedece a la Morsa fue extraído de su película autobiográfica, The Goddess Bunny, donde narra su transición y las dificultades de su vida debido a su lucha contra el polio. El infierno de Tomino es un poema del poeta Seisho Yaso, alrededor del cual nació la leyenda de que, de leerse en voz alta, consecuencias trágicas asolarían al lector. El poema se popularizó en 2channel, donde los usuarios se posteaban leyendo el poema en voz alta o diciendo que lo harían para demostrar que era falso, para no volver a publicar nunca. El poema comienza diciendo: su hermana mayor vomitó sangre, su hermana menor vomitó fuego, el hermoso Tomino vomitó cuentas de cristal. Tomino se perdió solo en el infierno, un infierno envuelto en oscuridad, donde ninguna flor florece. Se entiende a lo largo del poema que Tomino está viajando por el infierno, viendo a sus hermanas sufriendo castigos, mientras él se dirige al infierno más abajo dentro del budismo, al cual un alma sería enviada solo de cometer uno de los 5 pecados mayores, entre el cual se encuentra el asesinato de los padres. El poema suele ser compartido junto a la pintura del artista Yuko Tatsushima, llamado Ya no podré casarme, el cual representa una víctima de abuso sexual bajo el contexto de las tradiciones japonesas, según las cuales una mujer que haya perdido su inocencia ya no podrá casarse, o bien lo encontrará extremadamente difícil. Kill Switch fue un supuesto juego publicado en 1989 por Carvina Corporation, una corporación rusa. El juego contaba con 2 personajes jugables con 2 rutas totalmente diferentes. Gast era un fantasma altamente difícil de controlar debido a ser invisible, y Porto, una mujer que tenía el poder de crecer y decrecer, pero no a voluntad, sino de manera aleatoria. Durante la campaña de Porto, esta viaja a través de una mina de carbón abandonada poblada por fantasmas, trabajadores muertos y golems de carbón, buscando una salida mientras unos malvados inspectores de una corporación llamada Sovatic la persiguen. Más allá de su extraña historia de torturas y protestas soviéticas, la particularidad principal del juego era que, una vez completado, o de morir en cualquier momento, este se borraba a sí mismo para siempre. En total existieron 5000 copias, de las cuales no se sabe cuántas quedaron sin autodestruirse, siendo una de las pocas restantes compradas por un hombre llamado Yamamoto Ryuichi por eBay en 2005. El único video del juego subido por Yamamoto a internet es uno que muestra únicamente el menú de selección de personajes y al propio Yamamoto de espaldas, llorando. La historia llegó a internet en algún momento tras 2013. Sin embargo, los registros más antiguos de Kill Switch en la red se pueden rastrear hasta el 2007, en el sitio web llamado Invisible Games, en el cual se cubrían varios artefactos desconocidos y videojuegos que nadie más conocía. Los usuarios descubrieron que Kill Switch formaba parte de una serie de relatos del libro The Melancholy of Mecha Girl, de la autora Catherine Valente, la cual también había creado Invisible Games en 2007. A la fecha, Catherine reconoce su autoría sobre el sitio web y Kill Switch, pero ha decidido no hablar públicamente al respecto y tomar el crédito, ya que considera a la creepypasta como parte del folclore de internet.
Cupcakes es un fanfic y animación basado en la serie de My Little Pony, el cual se volvió infame por la calidad de su animación semejante a la de la serie. El corto presenta a los personajes Pinkie Pie y Rainbow Dash preparándose para cocinar cupcakes. Todo normal hasta que Pinkie deja inconsciente a su amiga, la ata en el sótano y comienza a mutilarla gráficamente para utilizar sus órganos en la receta. La animación se basó en un fanfic publicado en 4chan alrededor de enero del 2011. Lanzado el 26 de junio del 2004, Yume Nikki fue un juego que popularizó la creación de juegos de terror con el programa RPG Maker, por no llamarlo un predecesor de juegos como Ao Oni, Mad Father, Omori e incluso Undertale. A pesar de que el motor con el que se realizó se llame RPG Maker, Yume Nikki no presenta prácticamente ningún estilo RPG, siendo un juego ambiental de exploración. Fundamentado en el surrealismo de los sueños, el jugador toma el control de Matosuki, una joven silenciosa y con los ojos siempre cerrados, capaz de viajar voluntariamente por distintos mundos del sueño. A lo largo de los sueños encontramos personajes con alta carga simbólica, como Face, un evento oculto tras una puerta que despierta a Matosuki por la fuerza, las Torinigen, mujeres ave que acosan a Matosuki y le envían a pasillos infernales, o uno de los rostros más famosos del horror indie, una joven que se transforma en Uboa, una criatura consistente solo en una cabeza desfigurada cuando se apagan las luces. El objetivo del juego es conseguir 24 efectos que le dan habilidades a Matosuki, como utilizar un cuchillo, andar en bicicleta o transformarse en una luz de tráfico. Debido a la carencia de contexto alguno para quién es Matosuki, cómo viaja por los sueños o por qué, el final del propio juego y lo que se percibe en los sueños de la joven, el juego sigue a día de hoy siendo analizado y explorado en busca de un sentido lógico, teorizándose cientos de teorías para explicar cada pequeño elemento de los mundos. La influencia que tuvo este pequeño juego sobre todos los panoramas de los videojuegos independientes sigue siendo evidente incluso en los últimos años, convirtiéndose en un clásico de culto apreciado por todos. Luna Pálida es una creepypasta clásica que narra la existencia de un juego tipo aventura textual de los 80s, el cual era extremadamente tedioso, pues el gameplay consistía prácticamente solo en avanzar a través de un laberinto, bloqueándose la computadora cada vez que se tomaba un camino incorrecto, obligándolo a reiniciarla. Solo un jugador tuvo la determinación de reiniciar su ordenador 35 veces a lo largo de 5 horas para descifrar la combinación de comandos correcta, la cual lo llevó a un nuevo texto, el cual decía: Luna Pálida sonríe ampliamente. El suelo está hablando. Aquí, comandos. Al introducir los comandos, cavar hoyo, colocar oro y tapar hoyo, una serie de números se revelaban ante el jugador, coordenadas, que llevaron al descubrimiento del cadáver de una niña rubia enterrado en los bosques de un parque nacional. Aunque se trata solo de una creepypasta, a día de hoy nadie sabe a ciencia cierta qué significa exactamente Luna Pálida. Una teoría propone que Luna Pálida sonríe ampliamente podría ser, en inglés, un anagrama referido a Paulsen, la víctima escondida al final del juego. Trevor Henderson es un artista de horror conocido principalmente por sus creaciones de criaturas críptidas como Siren Head, el hombre con el rostro del revés, Cartoon Cat, Long Horse o Mr. Bag. Henderson destacó en la subcultura de las Cursed Images, con un estilo visual impresionante que mezcla la manipulación de fotografías con el dibujo digital, dando un toque realista a la mayoría de sus obras. Aunque se alzó a la fama en el 2018 tras la creación de Siren Head, un ser humanoide gigante con cabeza de sirena o altavoz, Henderson ha expandido su repertorio de criaturas fantásticas a través de 3 continuidades principales. Una dominada por criaturas gigantes variadas, otra donde el encuentro con entidades demoníacas, fantasmales o de otras dimensiones es algo frecuente, y otro no catalogado. En general, las historias no se conectan, funcionando más a modo de antología, contando cada historia con su propio personaje anómalo.
Antes de los channels estadounidenses más populares, uno de los lugares de reunión y transmisión de ideas spam y demás del internet eran los BBS, un precursor de los foros que procederían tras la segunda mitad de los 90. Uno de los usuarios e historias más famosas surgidas de esos sistemas de tablones de anuncios fue la de John Titor. Al principio fue simplemente un usuario que ocupó el alias de Time Travel Zero. A fines de los 2000, este describió las 6 partes fundamentales de una máquina del tiempo en mensajes cortos, comenzando a clamar poco después que él mismo era un viajero del tiempo, revelando que el CRN descubriría la tecnología que permitiría a los humanos manipular el tiempo el año siguiente, en 2001. En enero de este año, Time Travel Zero se nombró como John Titor en los foros BBS de Art Bell, el famoso locutor del programa paranormal Costa a Costa AM. Sus mensajes y predicciones continuaron hasta marzo del 2001, donde dejaría de hablar, desapareciendo varios de sus hilos de conversación. La figura de John Titor como viajero del tiempo fue algo que produjo tanto fascinación como espanto a quienes creían sus anécdotas. Según las predicciones, en 2004 comenzaría una guerra civil en Estados Unidos, en 2015 estallaría la Tercera Guerra Mundial y en 2030 se crearía una plaga que sería el nuevo SIDA, la cual arrasaría con casi toda la humanidad. Por supuesto, John confirmó que la interpretación de los multiversos era la correcta, viniendo él de un universo paralelo, por la que sus predicciones podrían estar vagamente erradas, volviéndose infalsibles. Fuese real o falso, John Titor dejó una impresión profunda en la cultura popular, volviéndose el viajero del tiempo de internet más famoso, siendo referenciado en distintas series y videojuegos. Aún no siendo un fenómeno de internet per se, su contenido siniestro, raro y en líneas generales absurdo, así como su estética, ha sido de alta influencia, ganándose un puesto como obra de culto. LCD Dream Emulator es un juego de PlayStation 1, donde se exploran mundos de sueños muy similar a Yume Nikki, aunque con todavía menos sentido, pues no hay un objetivo que completar más que caminar y ver las rarezas que nos presentan. La premisa es sencilla, eres un soñador viviendo dentro de un sueño psicodélico que puede transformarse a su paso en una pesadilla. Cada sueño puede durar hasta 10 minutos y dependiendo de cómo se interactúe con el mundo. Al despertarse hará un seguimiento del estado mental del jugador, la cual influirá en futuros sueños, transformando los sueños en más psicodélicos, más tenebrosos o más calmos. Los mundos más recurrentes vistos son los Brightmoon Cottage, una cabaña de aspecto liminal donde pueden encontrarse un hombre gigante, el distrito de la violencia, un mundo nocturno de altos edificios donde pueden encontrarse cadáveres, fantasmas y escenas del crimen, y uno de los más icónicos, The Sun Faces Bridge, un área que ocupa solo un puente que se dirige a la boca de 2 rostros gigantescos flotantes. El juego no cuenta con muchos personajes identificables, siendo el más recurrente el hombre gris, una silueta inmóvil de un hombre con una gabardina y sombrero que persigue al jugador desde lo lejos, borrándole los recuerdos si se acerca demasiado. A pesar de haber sido publicado en los 90s, muchos de los mapas son capaces de reproducir la estética y sensación de los espacios liminales con sus calles desoladas y personajes hostiles. El 20 de junio del 2009 se subió el primer video de una serie de 133 episodios, basada en el personaje de Slenderman. En este, un joven se asomaba al porche de su casa vislumbrando una figura trajeada y sin rostro. En su momento, muchas personas, niños especialmente, llegaron a creer que los eventos captados y subidos al canal eran sucesos reales. Y no era para menos, pues con el avance de la serie, la misma ocuparía elementos de juego de realidad alternativa, donde los usuarios debían investigar los videos para encontrar pistas y mensajes ocultos que señalaban a algo mayor, como el canal de To The Ark, un personaje críptico que llegó a manipular el canal principal con el fin de llegar a los espectadores. Marble Hornets abrió las puertas al potencial que podía tener Slenderman en el ambiente indie, generándose desde entonces múltiples series con esta criatura en el centro.
Entre la cantidad innumerable de copias de Jeff the Killer, una historia destacó levemente, porque a pesar de copiar la fórmula, traía algo ligeramente nuevo. Liars es una creepypasta de mediados del 2012, pleno apogeo del fanatismo por Jeff the Killer, en la que un joven demasiado seguro de sí mismo que no deja de hacer bromas a todo el mundo, llamado Jimmy, es atacado por un grupo de bullies que derrama ácido fórmico sobre su rostro, para luego actuar de inocentes buscando ayuda, diciendo a los profesores que lo encontraron así. La progresión natural de los hechos es que Jimmy pierde por completo la cordura, siendo incapaz de decir otra palabra que no sea mentirosos. Poco después de salir del hospital, mata a todos sus abusadores y le envía una cinta de video al último de ellos, donde le enseña todo lo que pasó con sus amigos. La fotografía que acompaña la historia es un rostro desfigurado en un paraje nevado. Fue la que llamó la atención, pues era de mejor calidad que cualquier imagen promedio de Jeff the Killer o sus derivados. La misma fue extraída del video musical We Fenced Other Gardens with the Bones of Our Own, de la banda Liars. Teddy es una de esas creepypastas que siguen acechando a las personas, no por su calidad literaria ni nada por el estilo, sino por el incierto origen de la foto que lo acompaña. La historia es muy sencilla y se puede resumir en que un chico le tenía miedo al oso, lo vio moverse un par de veces y terminó por prenderlo en fuego. Muchos años después, durante una mudanza, volvió a encontrar a Teddy. Internet tiene una fascinación por querer saber el contexto detrás de todo, y el afán por querer descubrir quién tomó la fotografía original de Teddy sigue vigente. A la fecha no se sabe de quién era el oso, de dónde se sacó la fotografía, ni la marca o creador del animal del peluche. Todas sus características han hecho teorizar a los investigadores de la historia que el oso podría haber sido elaborado en Rusia, pero según un usuario que publicó demostrando tener otro oso exactamente igual, lo encontró en una tienda de antigüedades en Estados Unidos y carecía de etiqueta alguna. A la fecha, el misterio del inquietante oso sigue sin resolverse. Anora Petrova es una vieja creepypasta en forma de correo electrónico donde una mujer desesperada le cuenta a su amiga el motivo detrás de todas las desgracias de su vida. Anora, una adolescente que hace patinaje artístico sobre hielo, nerviosa por una competencia próxima, busca de casualidad su propio nombre en Google, encontrando una página en Wikipedia de sí misma, la cual predice que ganará la competencia. Cuando la predicción se cumple, Anora visita siempre su página para ver qué sucederá con cada competencia en la que participe, hasta que en una actualización dice de forma tajante: Anora es una perra egoísta que recibirá lo que se merece. A partir de este punto, todas las actualizaciones de su página solo predicen miserias, dirigiéndose directamente a la joven, insultándola de todas las maneras posibles, perdiendo su hobby, su familia y lo poco que tenía. Anora se va del país e intenta unirse a un circo, una profesión de la que siempre se había burlado, y al revisar su página de Wikipedia por última vez, esta le informa que va a morir sola y sin amigos esa misma noche. Si fuese solo esto el correo electrónico, sería un correo basura más el montón, pero adjunto a la historia hay una captura de pantalla de la página de Anora Petrova a la que nadie más podía acceder, en la que pueden leerse todos los detalles de su vida, con una fotografía de una mujer demacrada. Al final del artículo, este empieza a dirigirse al lector, proponiéndole un pacto para triunfar en la vida, a cambio de algo. El nombre polilla es un críptido del folclore de West Virginia, visto por primera vez en la ciudad de Point Pleasant, cerca de una planta de municiones abandonadas de la Segunda Guerra Mundial. Debido a su apariencia extraña y su repentina aparición antes de los grandes desastres como el colapso del puente Silver Bridge, el público empezó a especular con la naturaleza del críptido, sugiriendo que su presencia traía el caos o que quizás era un mensajero de incidentes por venir, llegando a ser comparado con una especie de ángel.
Bob, o Brutal Obscene Beast, es una criatura descrita en un hilo de 4chan como un humanoide pálido sin brazos, el cual acecha a sus víctimas antes de despedazarlas con la fuerza de sus piernas o arrancarles la carne con las garras de sus pies. El hilo, acompañado por dos imágenes, una fotografía de una figura desdibujada huyendo hacia los bosques y un bosquejo de la criatura, consistía en el relato de un hombre acosado por dicha criatura. Los encuentros con Bob fueron breves, viéndolo en un cementerio y orinando sobre su perro una sustancia pegajosa y verde con un olor sulfúrico, enfermándolo de neumonía. El último encuentro fue en la carretera en mitad de la noche, donde el anónimo intentó atropellar a la criatura. Tras saltar por encima del auto, el monstruo corrió hacia los bosques y desde entonces no volvió a verlo, dejándolo con una fuerte paranoia sobre un posible futuro encuentro. La apariencia de la criatura, como su nombre y características, más que terror, convirtió al monstruo en una especie de meme, y a diferencia de la mayoría de los creepypastas de esta época sobre monstruos nocturnos, Bob fue olvidado por la mayoría. Alrededor de mayo del 2020 comenzó un flujo incesante de hilos acerca de Super Mario 64 en el tablón de videojuegos de 4chan. La mayoría de hilos hablaban de secretos, easter eggs, misterios y teorías conspirativas en torno al juego, creándose un iceberg de información con los mismos, donde las teorías e información más oscuras y peligrosas se hallaban al fondo y lo más conocido en la punta, imitando el famoso formato bajo el cual se entendía el internet, dividido en capas, desde la web superficial hasta las supuestas fosas de las Marianas. La mayoría de conspiraciones y temas del iceberg eran falsos, simples sátiras de las teorías que se pueden llegar a inventar, una práctica bastante común en 4chan. Pero todo se fue de las manos cuando alguien se tomó el iceberg en serio, y el meme satírico se convirtió en un fenómeno que contagió a todo internet, llevando al resurgimiento del formato del iceberg. El último de todos los temas del iceberg dice: todas las copias de Mario 64 están personalizadas. La idea es estúpidamente entretenida. Según la mayoría de usuarios, cada uno experimentó el juego de una manera diferente. Cada uno tuvo ocurrencias específicas con su copia de Mario 64, llegando a sentir que la copia de otro jugador era totalmente distinta. Y esto se debe, supuestamente, a una inteligencia artificial que personaliza la experiencia del usuario según sus necesidades, causando esto todas las anomalías recogidas en el iceberg. Mr. Whitemouth es una creepypasta que cuenta el encuentro de un niño enfermo con una criatura pequeña y desproporcionada que se hace llamar Mr. Whitemouth, debido al tamaño de su boca. La criatura juega al principio con el niño, poniéndolo en situaciones cada vez más peligrosas, intentando convencerlo de que si se lo imagina lo suficientemente fuerte, rebotaría de una caída de más de 2 pisos y volvería a su cuarto a salvo. Luego lo insta a hacer malabares con cuchillos y finalmente le revela un camino oculto tras su casa que atraviesa los bosques, mencionando que sus verdaderos amigos siempre atraviesan ese camino que lleva a un lugar especial. Eventualmente el niño se muda antes de que Mr. Whitemouth logre hacer algo lo suficientemente peligroso, y años más tarde, al volver a su casa, descubre que ésta se incendió y que el camino secreto de los bosques terminaba en un cementerio donde la mayoría de tumbas pertenecían a niños. Annie is Typing es una creepypasta interactiva publicada en marzo del 2014 en el sitio web Stories for Your Screen, donde se publicaron varias historias del mismo autor. La historia toma el formato de un chat de WhatsApp entre dos personas, Annie y McDavie. Al principio tienen una conversación casual hasta que Annie comienza a oír sonidos extraños viniendo de su jardín. Al mirar por la ventana, reconoce a la persona con la que está chateando, McDavie, escarbando algo en su patio. Cuando este demuestra que él no está ni siquiera cerca de la casa de Annie, la cosa sonríe a la chica y durante más de 10 minutos Annie no responde. Cuando regresa, Annie acusa a su amigo de que él tiene algo que ver con la criatura, pues es idéntico a él.
En ese momento, Davey confiesa su amor por Annie y repentinamente el monstruo se detiene. En los últimos mensajes, Annie le pide a Davey que vaya a verla por la mañana, teniendo un repentino cambio en su gramática y puntuación normal, dejando entender que la criatura ahora está imitando a Annie. BlackRoomSoup.avi fue subido originalmente el 26 de noviembre del 2005 bajo el título Freaky Soup Guy. El video consta de 1 minuto y 5 segundos de un hombre tomando sopa en un salón blanco con 2 figuras disfrazadas observándolo. Al final, el hombre empieza a llorar y los hombres disfrazados lo consuelan con palmadas en la espalda. Una segunda parte fue descubierta donde una de las botargas corre hacia el hombre con el rostro censurado, mientras este grita. Sin ninguna clase de contexto del cuál era el origen de este video, internet se llenó de rumores. Desde que era parte de un filme snuff de la Deep Web, hasta que los hombres en la botarga habían asesinado a la familia del hombre que toman la sopa, la cual estaba hecha con los restos de su esposa, obligándolo a cometer canibalismo. Cuando el video se termina, lo matan a él también. En un poco de investigación se descubrió que las criaturas son creación de Raymond Percy, un reputado director de animación que creó a los Ray Ray, como unas mascotas que actuaban siempre de forma bizarra, apareciendo en performances propias en el video musical Push Button de la banda Stolen Babies. Durante una entrevista dirigida por la youtuber Rankbot a Raymond Percy, este comentó que las botargas de los Ray Ray habían sido robadas después de una actuación en el Key Club del Sunset Strip, recibiendo poco después el video de BlackRoomSoup vía correo. Varias teorías entienden que realmente estos videos finiarios de los Ray Ray fueron producidos como un intento de campaña publicitaria alternativa por la banda Stolen Babies u otros proyectos, especialmente por el parecido que hay entre la víctima del video y el propio Raymond Percy. Pero de ser verdad que los trajes fueron robados, el caso de BlackRoomSoup se vuelve repentinamente más extraño, pues no se tiene idea de quiénes son las personas bajo los trajes o quién es el hombre en el centro del video. Dolphin Muscle es un video tomado en el canal North4FX en el cual se ve un hombre llevando una máscara o prótesis de delfín hecha de látex granizado. La baja calidad del video, acompañado por un silencio y la apariencia en general extraña del ambiente, causó que muchos se sintieran intimidados por dicha máscara, llevando a la creación de varias leyendas relativas al video, como que se trataba en realidad de una persona que verdaderamente se había operado para darse facciones de delfín, experimentos de la Deep Web, etc. La explicación más sencilla y verdadera es que no se trata de nada más que una pieza de disfraz. Jack Stauber es un músico y animador destacado en internet por su estilo surrealista y psicodélico. En sus trabajos se presenta una mezcla de animación tradicional, digital y stop motion con una estética VHS que provoca en muchos una sensación de nostalgia por una época que nunca vivimos, pero que se experimenta como propia. Las historias y mensajes en sus animaciones suelen tener un trasfondo oscuro, adaptando progresivamente o desde el principio imágenes tétricas que representan alegóricamente distintas temáticas como las consecuencias del maltrato en la infancia, la melancolía, el trauma de las pérdidas demasiado tempranas, el autodesprecio y la inevitable pérdida de las memorias. Algunas de sus canciones han sido popularizadas como memes, como el caso de Buttercup y Oklahoma. Una breve historia de terror clásica de 4chan publicada en 2008 cuenta lo siguiente. Imagínate que tú y yo con tu novia y están haciéndolo... ¿Cómo coño leo esta? Imagínate que tú y yo con tu novia y están haciéndolo cuando el teléfono suena. Tu respuesta y una voz dice, ¿qué estás haciendo con mi hija? Le dices a tu yo chica y ella decir, mi padre es muerte. Entonces, ¿quién era celular?
La terrible calidad de la historia más los elementos estereotípicos y clichés parodian las experiencias supuestamente reales de varios usuarios que publicaban relatos semejantes a este, así como distintas creepypastas cuyo giro argumental era que cierto personaje había estado muerto todo el tiempo. Desde entonces, cada vez que se ve una historia sin sentido, se suele aplicar la frase "entonces, ¿quién era celular?" o "then who was phone?" como respuesta ante una historia paranormal particularmente estúpida o inintencionadamente graciosa. Petscop es una webserie de terror que emula el estilo de video Let's Play, donde el protagonista graba un gameplay explorando un desconocido juego perdido de la PlayStation. Con un total de 24 episodios y un epílogo lanzado entre el 12 de marzo del 2017 y el 2 de septiembre del 2019, la historia captó la atención de todo el internet por su fiel recreación de los gráficos poligonales de la PlayStation, al punto de que algunos llegaron a sospechar que no se trataba solo de una serie, sino de algo más. La trama es enigmática, teniendo que recurrir a una amplia inspección de todos los elementos presentados en cada capítulo para tener una idea de qué está sucediendo, lo que llevó a que muchos lo catalogaran como un juego de realidad alternativa. En líneas generales, Petscop cubre la historia de un hombre que secuestra a su propia hija, creyendo que se trata de su amiga desaparecida de la infancia reencarnada, Lina. El renacimiento y el abuso infantil son temas recurrentes a lo largo de la serie, representados a través de unas imágenes surrealistas y la modificación de bloques de videos que fueron totalmente removidos de la serie para darle al espectador la sensación de que hay algo más grande detrás de la historia, siendo incapaces de verlo por completo. La Inexpresiva es una creepypasta generalmente acompañada por una fotografía de dos médicos intentando retener a una mujer que parece un maniquí con un rostro inexpresivo. Y esto es porque, de hecho, están moviendo a un maniquí con un rostro inexpresivo. Pero como la foto está en blanco y negro, da miedo. Así que se creó una creepypasta alrededor de la fotografía. Según esta, en junio de 1972, una mujer se presentó en el hospital Cedar Sinai de Los Ángeles, vistiendo solo un camisón blanco empapado de sangre. Lo que caracterizaba a esta mujer era su apariencia de muñeca, con un rostro inexpresivo sin cejas y cubierto de maquillaje. La única superviviente fue una doctora que vio a la Inexpresiva acabar con todo el personal del hospital con sus fauces. Antes de irse, la oyó decirle a una de sus víctimas: "Yo soy Dios". The Theater es un supuesto juego de PC que se presentaba en su portada solo con el sprite del único jugador del personaje, el tomador de boletos, o The Ticket Taker. Un hombre caucásico calvo con grandes labios rojos y un chaleco rojo sobre una camisa blanca y pantalones negros, sin presentar en ningún lugar una descripción del juego o una desarrolladora. El juego congelaba el ordenador al intentar instalarse, pero de insistir, podrías jugarlo. El menú de inicio presenta solo 3 opciones, de las cuales solo Nuevo juego funciona. El gameplay era prácticamente nulo, pudiendo solo caminar hacia adelante en el recibidor de un cine en dirección al tomador de boletos, quien dirá en un audio inentendible junto a una caja de texto: "Gracias, disfrute su película". Acto seguido, debías seguir hacia adelante hasta la oscuridad, comenzando un loop donde serías devuelto al principio para repetir el proceso anterior, pero con leves variaciones. La que cambia el videojuego es una donde el tomador de boletos desaparece y al caminar hacia la oscuridad, el loop no se reinicia, sino que los pasos del jugador se siguen oyendo hasta encontrarse con una versión del tomador de boletos que tiene el rostro distorsionado en una espiral. Tras encontrarlo, un pitido rompetímpanos inunda el silencio y regresas al recibidor del cine. Durante las siguientes 3 partidas, el jugador podría ver al hombre con la cabeza en espiral en los costados de la pantalla ocasionalmente. Eventualmente, el jugador se encuentra con el tomador de boletos desesperado, moviéndose arriba y abajo, gritando en un audio distorsionado: "Nunca vayas a los otros niveles". El juego termina cuando al final del pasillo oscuro se encuentra una pared de ladrillos que crashea el sistema.
Aunque todas las copias del juego se perdieron o fueron destruidas, quienes llegaron a este punto dijeron que ocasionalmente podían ver al hombre con cabeza de espiral por el rabillo del ojo. Entre los 80s y los 90s surgió un tipo de juego de mesa que venían con una cinta de videos VHS para reproducir mientras se jugaba una partida. De este modo, mientras una partida se desarrollaba con normalidad, el video añadía elementos aleatorios o eventos a la partida que dificultaban la vida de los jugadores. Uno de ellos fue Rap Rat. Este juego destacó por su personaje, Rap Rat, el cual tenía características muy particulares. El audio del personaje ocasionalmente se glitchaba, repitiendo palabras o sílabas varias veces, y la cámara enfocaba los ojos de la marioneta, ganando un tinte rojizo y una expresión enfadada. Solo por este juego ya de por sí podría considerarse una experiencia de terror analógico previo al nacimiento del género, pero las décadas pasaron y todos simplemente se olvidaron de él, a excepción de una persona que escribió una creepypasta sobre el personaje, en la cual se detalla su nacimiento. Acorde a esta historia, en 1992, una niña haitiana sufrió un accidente en una fábrica de marionetas. Su madre exigió ver al dueño de la fábrica tras el entierro de su hija, y lo maldijo bajo el nombre de Aparat, un demonio del terror. Todos se burlaron de la mujer, y los rumores de Aparat se extendieron tanto que un anagrama del nombre del demonio, Rap Rat, fue utilizado para dar nombre a una de las marionetas, y con ella a uno de los juegos. La historia finaliza advirtiendo al lector de que Rap Rat puede parecer normal, pero el demonio acecha a todos los que jueguen su juego. Diría que existe un subgénero de creepypasta que intenta conectar una o más historias, adjudicándose ser la causa de la existencia de fenómenos vistos en otros relatos. Misfortune.gb es esa clase de creepypasta. En esta se ahonda en la existencia de un videojuego contenido dentro de algunos juegos específicos de la Game Boy, sobre todo aquellos con una gran cantidad de bugs y glitches, como Pokémon Rojo y Zelda Link's Awakening. Siguiendo una serie de pasos irregulares o mediante el uso de los Game Sharks, se podía entrar en un juego donde una entidad maligna que residía entre los tejidos de la realidad retaba al jugador a completar su laberinto de rompecabezas. Jugar Misfortune podía traer terribles consecuencias, comenzándose a esparcir a fines de los 90 por internet rumores acerca de los efectos secundarios que tenía presenciar la pantalla de Game Over de Misfortune, efectos que variaban desde la depresión, la mala suerte hasta la muerte. Según el investigador de Misfortune que hizo una publicación sobre el juego, este alcanzó un estatus de culto en el ámbito de los juegos de terror, siendo enteramente posible que leyendas como el síndrome del pueblo lavanda y Sonic.exe hayan sido resultados de las leyendas que suscitaron a través de Misfortune.gb. En octubre del 2020, Adam Butcher, creador del video corto experimental Una historia de internet, en octubre del 2011, lanzó un video documental sobre la historia de un juego cancelado para el Nintendo 64, Catastrophe Crow, creado por Manfred Lawrence, fundador de Opus Interactive. En el 99, varios especialistas en videojuegos que probaron una demo clamaron que Crow 64 destronaría a los grandes plataformeros del momento como Super Mario 64 o Banjo-Kazooie, pero cuando llegó el mes de lanzamiento, el juego fue retrasado y entró en un infierno de desarrollo del que no escaparía. Los programadores y personal de Opus comentaban cómo la vida del diseñador en jefe del juego, Lawrence, se estaba desbaratando. Ya no veía a su familia y estaba todo el tiempo en el edificio, arrepintiéndose de haber creado algo que no debería haber existido. Pronto, todos los empleados se quedaron sin empleo cuando la compañía no pudo costearse más sus sueldos, y solo quedó Manfred. Cuando la era del Nintendo 64 llegó a su fin, nadie fue capaz de contactar con Manfred Lawrence de nuevo. Se le supuso muerto cuando se halló su vehículo en la costa de Cuxhaven. Durante 20 años no se supo nada sobre Catastrophe Crow, hasta que Adam Butcher encontró una copia del juego en eBay. El juego al principio parece común y corriente, hasta que comienzan a verse detalles extraños.
bugs y glitches, zonas surrealistas con mensajes sin sentido, que luego se descubriría que se trataba de mensajes cifrados. Eventualmente se hallaría esparcido por todo YouTube en distintos canales más contenido referido a Catastrophe Crow, y comenzaría a resolverse un juego de realidad alternativa, que hace pocos meses resurgió tras el lanzamiento de una versión jugable de Catastrophe Crow, la cual contiene aún más múltiples rompecabezas sin resolver que mantienen a la comunidad en vilo sobre los secretos tras el juego. I'm Scared: A Pixelated Nightmare es un juego de terror psicológico lanzado a fines del 2012, con una versión extendida relanzada a través de Steam en enero del 2016. El objetivo principal del juego es recolectar llaves y buscar una salida de los mapas en los que te encuentras mientras eres perseguido por una criatura que se hace llamar Whiteface. Si el juego fuese así de sencillo, no sería tan interesante. Pero el as en la manga de I'm Scared es su continuo esfuerzo por espantar al jugador mediante la rotura de la cuarta pared, dirigiéndose a este directamente, emitiendo pantallas de crasheo falsas, crasheando archivos en el escritorio y redirigiéndote a videos de YouTube. Estas mecánicas innovadoras en su lanzamiento original inspirarían a posteriores desarrolladores para implementar estas roturas de la cuarta barrera en sus propios proyectos, los más destacados siendo One Shot y Doki Doki. Mariana Mordegard Glesgorb fue una de las varias creepypastas sobre un canal o video maldito alojado en YouTube. Alrededor de abril del 2008 se subiría un video de 20 segundos, el cual consistía únicamente de una imagen donde se podía ver a un hombre de aparente ascendencia india con un tinte rojizo en un fondo nublado. La extrañeza del video desenvolvería en la creación de creepypastas. Una de ellas clamando que los 20 segundos eran solo una parte de un video completo de 2 minutos y medio, el cual supuestamente había sido removido por YouTube luego de que 153 personas que lo habían encontrado acabaran con sus vidas, enviando sus ojos a las oficinas de YouTube. Para evitar levantar sospechas, dejaron el video de 20 segundos en la red, intentando a toda costa evitar que nadie más viera la versión entera. La historia se propagó de inmediato por todo internet debido a la rareza de la imagen, creándose multitud de versiones del mismo video y de correos spam contando la leyenda. Aunque no se tardó prácticamente nada en encontrar al autor tras la edición de la imagen y se revelaría la identidad del nombre del video, la leyenda perduraría durante varios años. Lazy Flash Games es una webserie creada por el artista Ghost Thundra, la cual emula y en cierto grado parodia la estética de los juegos Flash para chicas de los años 2000. El objetivo en estos juegos era simplemente vestir a un personaje con vestidos interesantes, maquillarla, limpiar o ayudarla a llevar a cabo emprendimientos socialmente asociados al género femenino. El primero de estos videos muestra un juego de vestimenta donde el jugador debe ayudar a Lazy, la protagonista de la serie, a vestirse para distintas tareas del día, como salir de compras, ir de picnic o tener una cita con un caballero misterioso por la noche. A lo largo del juego es evidente que algo saldría mal, advirtiéndose varias veces que la cita de Lazy es un acosador peligroso que le va a hacer daño, acabando el juego con una brutal escena de mutilación y canibalismo. El resto de videos sigue esta misma temática, adaptando versiones progresivamente más perturbadoras de juegos para chicas, explorando las propias experiencias y traumas de Lazy al tiempo que se hace una crítica al reforzamiento de los roles de género. ¿Recuerdan lo que llegué a mencionar sobre cómo Slenderman despertó en la gente el miedo de que sus historias fuesen reales? Bien, eso terminó yendo demasiado lejos, mucho más que cualquier otro creepypasta. El 31 de mayo del 2014, dos niñas, Anissa Weier y Morgan Yeaser, de 12 años cada una, engañaron a una amiga durante una pijamada diciéndole que querían salir a pasear por el parque Davids cerca de Waukesha, Wisconsin. En los bosques, sometieron a Peyton Lauter y la apuñalaron 19 veces, provocándole daños severos en el estómago y el hígado.
La víctima sobrevivió al ataque y una vez sus atacantes huyeron de la escena para supuestamente buscar ayuda, ella decidió dirigirse a una ruta donde recibió auxilio inmediato. Debido a su estado, no podía comunicarse apropiadamente, por lo que se comunicó con la policía a través de pizarras. 5 horas tras el intento de homicidio, Anissa y Morgan fueron detenidas. Los interrogatorios revelaron el motivo del crimen, un ritual que apaciguaría a Slenderman, con el que se reunirían en su mansión en el Bosque Nacional de Nicolet, a 320 kilómetros de donde fueron detenidas. Una evaluación psiquiátrica reveló que Morgan Geyser sufría de esquizofrenia infantil, con recurrentes episodios psicóticos, sufriendo de alusiones visuales y auditivas. Debido a esto, se le imputó con intento de asesinato en primer grado, condenada a 40 años en un hospital psiquiátrico, y Anissa Weier se declaró culpable de intento de homicidio en segundo grado, condenada a 3 años de tratamiento en un instituto psiquiátrico estatal en la cual estuvo internada hasta septiembre del 2021, donde fue puesta en libertad condicional con múltiples condiciones, como la monitorización por GPS las 24 horas, acceso restringido a internet, redes sociales y asistencia continuada a sesiones de asesoramiento psiquiátrico. Morgan Geyser sigue recluida en el Hospital de Salud Mental de Winnebago. A fines del 2015, un hombre crearía una de las tendencias más bizarras del internet al lograr que muchos adolescentes en todo el mundo comenzaran a eyacular dentro de huevos de gallina con el fin de crear un sirviente humanoide mágico, o sea, un homúnculo. Dependiendo de a qué filosofía o folclore se refería, el homúnculo puede ser, según los alquimistas, una pequeña forma de vida semejante al golem, creada por el hombre, que podía ser usado como una especie de sirviente. Según el canal Kax Yelet, o Cómo Hacer, un canal ruso dedicado a videos sobre cómo ejecutar artes arcanas como la quinesis, la alquimia y demás prácticas pseudocientíficas, se podía crear una especie de proto-homúnculo con pasos muy sencillos. Primero debías agenciarte con un huevo de gallina sobre el cual harías un pequeño agujero en el cual se insertaría fluido seminal. Inmediatamente este hoyo debía ser sellado con una cinta o con cualquier cosa aislante y el huevo puesto en un recipiente de plástico envuelto con una manta que debía ser dejado a reposar durante 10 días en un lugar oscuro y silencioso. Al final del proceso nos encontraríamos tras romper el huevo con una forma de vida totalmente nueva. La serie de videos sobre el homúnculo se prolongó por 20 episodios hasta que súbitamente el canal dejó de subir videos. Los usuarios rusos descubrirían más tarde a través de la red social VK que el creador del canal, un actor, había muerto debido a un paro cardíaco a temprana edad en el 2017, desatando varias teorías conspirativas sobre la posibilidad de que su muerte no se hubiese dado por causas naturales. The Dune Archive and Restoration Project es un juego de realidad alternativa activo cuyo foco se centra en el cierre de los servidores de Flipnote Hatena, una red social asociada a Flipnote Studio, un servicio ofrecido a través de la Nintendo DSi, mediante el cual los usuarios podían realizar animaciones y compartirlas con otros usuarios. El 31 de mayo del 2013, los servidores fueron desconectados, siguiendo esta serie de videos un evento extraño sucedido tras el cierre de los servidores, una actividad masiva de edición y subida de Flipnotes. Así, el proyecto de restauración y archivado de junio se dedicaría a la tarea de recabar los datos corruptos de los Flipnotes producidos el 1 de junio del 2013. En estas animaciones se puede observar cómo los personajes más famosos de la época interactúan con un escenario apocalíptico donde un vacío comienza a consumir su realidad. La trama toca temas existenciales, el deseo de vivir en el pasado, la nostalgia y la soledad. En 2017, un usuario bajo el nombre de Gmod9fan Reuploads abrió su canal de YouTube con el fin de resubir sus animaciones de Gmod creadas en el antiguo 2006. Las mismas al principio parecían tener un tinte inocente,
Los videos tenían glitches visuales, hay fotogramas fuera de lugar y figuras oscuras que se manifiestan en distintos puntos durante las partidas del jugador. La serie culmina cuando el jugador, cansado del acoso de esta figura, revienta el salón oscuro que ésta parece habitar, crasheando el juego y revelando pasadizos ocultos en el mapa, como si hubiese liberado una presencia horrible en el mundo digital. Fue esta serie una de las primeras, si no es que la primera, serie de terror de Gmod, estableciendo un par de tropos, como la apariencia de figuras sombrías, glitches y crasheos, y la temática de un canal que se dedica a resubir videos antiguos de Gmod. Futuras webseries como Bad Water Videos y Gunslinger Prom tomarían el concepto y lo expandirían, incluyendo otro tropo recurrente, la idea de que los NPCs del juego son sintientes. Recientemente, algunas de estas series han vuelto a la actividad casi al mismo tiempo, continuando la saga de videos nostálgicos con un giro perturbado. El 30 de abril del 2016, un usuario de Reddit, Sparta213, creó un hilo en la comunidad de Reddit, Tape of My Joystick, dedicada a identificar juegos que los usuarios recuerdan vagamente sin saber su nombre, en el cual describiría un juego de granjas que había descargado en 2006. Según el usuario, este juego de granja se diferenciaba del resto por su trama oscura. Durante un altercado, el protagonista asesinaba sin querer a su mujer y el resto del juego debías encubrir el asesinato, trabajando la granja como si nada hubiese pasado, escondiendo el cuerpo de la policía, y durante los minijuegos de pesca existía la posibilidad de encontrar una prueba incriminatoria, lo que le provocaría un desmayo al personaje. Años después, otro usuario aportaría más detalles, y pronto aparecerían otros usuarios clamando haberlo visto o jugado alguna vez. La búsqueda por este juego fue incansable, y multitud de usuarios se unieron para encontrarlo, confiando principalmente en el primer post. Finalmente, el 14 de junio del 2021, se descubriría el origen de este videojuego. PM Me Your Eyes propuso una teoría en la comunidad oficial de investigación del juego de granjas malvado. Según él, Sparta había mezclado sus recuerdos con una animación realizada a un comentario de Vinesauce, donde este describía lo genial que sería un juego estilo Harvest Moon, pero donde tuvieras que esconder un cadáver. Esto, sumado a otras teorías, como la idea de que fuese un sueño o producto de una medicación tomada por Sparta durante la época, sonaba extremadamente sólido, especialmente porque la descripción dada por Vinesauce era exactamente igual a la de Sparta. Al final, el posteador original de este misterio confirmó que creía definitivamente que este debía ser el origen del juego que él creía haber jugado.